Hola, ¿qué tal? Soy Juan Naranjo, ¿cómo estáis? Yo muy contento después de este intermedio eurovisivo que tuvimos la semana pasada, este eurointermedio, si me lo permitís. Hoy volvemos a hablar de libros, hoy volvemos a la esencia del canal y además creo que la temática que he elegido os puede ser de interés porque, bueno, en el último par o 3 de meses he leído distintos libros que no tienen nada que ver entre sí, pero que tienen como hilo conductor que suceden en el ámbito de lo rural, que suceden en el campo, o que el campo, que la relación del ser humano con la naturaleza, que el intento de domar la naturaleza por parte del ser humano, tiene mucho peso en la trama. Entonces, bueno, como he encontrado esta línea argumental entre estos libros que me han gustado y que me han interesado, he pensado que sería bonito hacer un vídeo temático sobre este asunto para presentaros estos libros y, bueno, pues recomendaroslos y hablaros un poquito de ellos. Antes de empezar con estas recomendaciones, pues como siempre os tengo que decir que pues os podéis suscribir al canal, podéis interactuar con el vídeo para que así llegue a más gente y para que el canal siga poquito a poco creciendo. Y que además, ya sabéis que he tenido que empezar de cero en Instagram, que me podéis seguir allí, que me vendría muy bien, en la cuenta @JuanNaranjo_nueva cuenta. Así que allí os espero con historias diarias sobre libros, pero también sobre mi vida personal, etcétera, etcétera. Dicho esto, pues vamos allá. Estos 5 libros, el primero del que os quiero hablar es un libro que me ha enloquecido, que me ha apasionado y que además lo que me ha gustado mucho de él también es que todas mis amigas que lo han leído también han disfrutado tantísimo de él como yo. Lo que significa que, bueno, pues es indudablemente un libro sobresaliente. Se llama Las herederas de Aisa de la Cruz, lo editó en 2022 Alfaguara. Y bueno, yo me acudí a él pensando que iba a haber una historia familiar, una historia contemporánea, que bueno, pues son cosas que ya sabéis que me interesan muchísimo. Pero bien es cierto que el libro empieza así, pero que muy poco a poco, de forma muy sutil, pero también cada vez más loca, se va convirtiendo en otra cosa. Empieza siendo un libro generacional, incluso lo definiría, ¿no? Porque las protagonistas son más o menos de la misma quinta y de los asuntos de los que hablan pues son problemas que, digamos, preocupan a la gente de alrededor de su edad. Ellas tendrán unos 30 y pico, pues bueno, la gente de entre 20 y pico y 40 y pico, ¿no? Quizá, no sé, esa horquilla. Pero ya os digo que conforme fui avanzando en la lectura, de repente el libro se fue convirtiendo en otra cosa. De repente empezaron unos leves destellos de casi de realismo mágico, los podría definir yo, que van enriqueciendo el libro, lo van transformando y lo van convirtiendo en una cosa chulísima y originalísima. De lo que trata, no sé si he dicho ya el nombre, es Las herederas de Aisa de la Cruz, sí, creo que ya lo he dicho. De lo que trata es de, bueno, pues una anciana muere y su casa del campo, pues ella deja en el testamento que sea para sus 4 nietas. Estas 4 nietas son 2 parejas de hermanas, ¿vale? Y la historia que se nos cuenta es la del fin de semana en el que estas hermanas acuden al pueblo a esta casa, pues a vaciarla, a recoger lo que quieren conservar, a tirar lo que no, y a pensar qué quieren hacer con ellas, y venderlas, y quedárselas, y que son 4 primas, perdón, muy diferentes entre sí, que representan además arquetipos muy distintos de nuestra sociedad, de gente que está en momentos vitales muy distintos y que tiene necesidades y preocupaciones muy distintas y personalidades muy distintas. Me ha parecido riquísimo la forma en la que... Riquísimo de que lo ha hecho de una forma muy rica, no de rico de comida. Me ha parecido muy rica la manera en la que Aisa de la Cruz profundiza en la psique de los personajes. Además, me gusta mucho también la estructura del libro porque es como que se van alternando los capítulos de forma que hay 4 de las primas, la prima 1, la prima 2, la prima 3, la prima 4, después prima 3, prima 2, prima 1, prima 4, lo que sea, ¿no? Pero así se van alternando. Y también me parece interesante cómo, de alguna manera, algunos de los asuntos de los que habla
de los que se hablan se ven desde distintos prismas, ¿no? Y de alguna manera eso es una forma que es una reflexión que se puede aplicar a la vida, porque tú ahí ves cómo un mismo asunto, por dos personas de la misma familia que lo han vivido en directo y tal, se ve desde perspectivas muy distintas, ¿no? Eso creo que es un asunto interesante que nos puede servir como reflexión para nuestra propia vida. Como digo, es una novela muy contemporánea, muy generacional. No es de estas novelas que quiere ser la voz de su generación y que por lo tanto trata de encapsular lo que estamos viviendo en un solo libro. No, simplemente cuenta historias de gente muy real que coincide en un punto importante de sus vidas, en un espacio cerrado y aislado, y en el que, bueno, pues tienen que interactuar entre sí, tragarse lo que se tienen que tragar para intentar llevarse bien, para intentar llegar a una conclusión, ¿no? Yo, si fuera dramaturgo, ya estaría escribiendo la versión teatral de esta obra, porque creo que es muy teatral y creo que en las tablas también puede funcionar súper bien. Pero ya os digo, como novela es una auténtica pasada. Y no solo la garantizo yo, sino que os la garantizan varias de mis amigas, sé que no las conocéis y que entonces os da igual, pero que de verdad que ha sido muy bonito ver cómo conforme la iba leyendo, le iba diciendo a la gente, oye, pues estoy leyendo esta novela, me está encantando, sí, esa novela es buenísima, tal cual. Y me parece que debería llegar a más gente y que más gente debería darles chance, porque de verdad es de una de las mejorcitas novelas que yo he leído en los últimos tiempos y que creo que es muy valiosa por su originalidad y por la voz que tiene, ¿no? Me ha gustado un montón, así que os la recomiendo de verdad de todo corazón. Seguimos. En esta línea de hablar de novelas que tienen que ver con el campo, con lo rural, con la relación del ser humano con la tierra, no puedo no hablar de Ahora en noviembre, de Josephine Johnson. Es una novela que ha editado Alianza, pues creo que a finales del 2022, no sé si fue en noviembre o diciembre, una cosa así, y que traduce Ainice Salaberry. Mirad, esto es muy interesante porque no solo por la novela en sí, sino porque de alguna manera trae a España un personaje literario que es el de Josephine Johnson, que yo al menos no conocía de nada, y resulta que ella en 1923 o 24 se llevó el premio Pulitzer por esta novela y fue la persona más joven que se había llevado el Pulitzer hasta la fecha. Me parece una cosa interesantísima y la verdad es que me apena no haberme enterado hasta 2023 de este nombre, de esta novela y de esta circunstancia. Así que bueno, pues ya es hora de que recuperemos a esta figura. Ahora en noviembre lo que cuenta es una historia que en su momento creo que también era muy, muy contemporánea, porque de lo que habla es de una familia que, huyendo de la Gran Depresión, pues esta debacle económica que hundió la economía de Estados Unidos, dejó la ciudad atrás y se fue al campo para intentarse ganar la vida y para intentar, bueno, pues sobrevivir y tirar para adelante. Lo que se nos cuenta es este proceso en el que esta familia, que son un matrimonio y varias hijas, intentan hacerse a la vida en el campo, intentan domar la tierra y, bueno, pues intentan convivir de una manera que también es muy aislada, muy diferente a sus costumbres, etcétera, etcétera. Este libro es muy bueno con respecto a la ambientación, en el sentido de que es muy bueno describiendo el paisaje, describiendo los procesos de siembra, de recogida, etcétera, etcétera. Y también la personalidad de las hermanas, sobre todo. Los padres quizás están un poco más desdibujados. Hay ahí ciertos conflictos que son interesantes y que, bueno, pues se mantienen un poco en segundo plano, hasta que en un momento dado un hombre del pueblo viene a esta granja a ayudar al padre con las labores agrícolas. Entonces digamos como que ese hombre despierta ciertos rifirrafes o ciertas circunstancias
entre las hermanas y bueno, pues ahí es donde está, digamos, como que el meollo del asunto. Me gusta mucho también cómo describe el paso de las estaciones, que creo que es una cosa que es difícil describir sin caer en ser muy repetitivo y sin caer en lugares comunes, ¿no? Así que, bueno, pues es un libro que también es muy interesante, no solo literariamente, sino también históricamente. Y bueno, pues es un libro que tiene 100 años y que se lee muy bien. Así que, bueno, pues también lo recomiendo. Mirad, este libro, yo creo que lo ha leído mucha gente por aquí. Es de Selva Almada y se titula No es un río. Lo ha editado, en España al menos, Literatura Random House. Mirad, yo llegué a él porque ya sabéis que últimamente estoy muy obsesionado con Argentina en general y con las autoras argentinas en particular. Y bueno, pues siempre estoy buscando pues nuevas autoras argentinas, bueno, nuevas para mí. Estoy intentando ampliar mi biblioteca argentina, ¿no? Este libro, en principio, tenía muchas cualidades o muchas características para que a mí me interesase, pero al final no me ha terminado de convencer del todo. Fijaos, lo que cuenta es una excursión de pesca de, bueno, pues un par de hombres adultos con un chico jovencito que es el hijo de un antiguo amigo de estos dos hombres, que ya no está porque falleció en ese río, ¿no? Entonces ellos van a una excursión de campo y lo que se nos cuenta es las circunstancias que acontecen durante ese fin de semana. Es un libro, digamos, en el que creo que la mayor riqueza está en el lenguaje que se usa y en cómo lo coloquial se transforma en literatura. Eso sí me ha parecido muy interesante. Pero después las relaciones entre ellos tres, demasiado testosterónico para mi gusto y para mis intereses habituales. Pero tiene cosas interesantes, ¿no? Ellos van a una isla que está en mitad de este río y en esa isla entran en contacto con alguna gente local y surgen pues, ciertas rencillas entre ellos por un tema de pesca y eso como que se va escalando en un sentido de violencia, ¿no? Entonces, a mí me pareció una lectura interesante, además es breve, se lee muy bien, es muy interesante en un sentido de lo semántico, por decirlo de alguna manera. Pero, no sé, yo me esperaba un poco más. De todas formas, como me ha gustado la manera de escribir de Selva Almada, quiero leer otras cosas suyas, a ver si me gustan aún más. Y bueno, pues si tenéis recomendaciones de Selva Almada o de autoras argentinas en general, aquí estoy para que me las paséis y estaré encantado de seguir ampliando mi biblioteca argentina. Que por cierto, o sea, no es por nada, pero muy bandera argentina este fondo que yo os traigo casi todas las semanas. Bueno, toda mi casa es así que tampoco podría poner otro fondo. Mirad, esto también os quiero hablar de dos cómics, los siguientes son dos cómics. Este primero se llama Amalia, creo que se pronuncia Aude Picot, tampoco me hagáis mucho caso, Aude Picault, por si lo queréis buscar más fácil. Lo ha editado Garbush Books y lo traduce Montserrat Terrones. Lo que nos cuenta es una serie de episodios de la vida de Amalia. Es una señora de mediana edad de Francia que, bueno, pues tiene una familia, tiene un trabajo, tiene como muchas tareas, ¿no? Y de alguna manera llega un momento en el que su cuerpo le da señales de que ella está sobrepasada por todas sus obligaciones. También se nos cuenta circunstancias de su marido, circunstancias de la hija de su marido, que conviven todos pero que no es suya. Y de alguna manera nos habla de cómo a veces nos embarcamos en muchísimas exigencias, en muchísimos quehaceres y se nos olvida un poco de por qué hacemos esas cosas y a veces también se nos olvida cómo el trabajo solo debería servir para darnos dinero para la vida, pero nunca debería convertirse el trabajo en nuestra vida. Entonces creo que aborda temas bastante interesantes de una forma muy contemporánea. El libro es que es 2023 absoluto y bueno, pues habla también de como que retrata
algunos rasgos interesantes de la sociedad francesa, de las diferencias entre generaciones. No sé, a mí me pareció interesante, así que también os lo recomiendo. Está aquí en relación con el mundo rural, que se me había olvidado contarlo, porque esta familia de repente decide pasar unos días en el campo, y eso es como lo que supone un antes y un después en su forma de afrontar la vida y de enfrentarse a las circunstancias. Por eso está en este bloque de novelas rurales, o de libros rurales, que todavía no sé cómo lo voy a titular. Y por último, os quiero hablar de una absoluta rareza, una joyita underground que ha publicado Barrett, que ya sabéis que es una editorial que yo adoro y que me fío mucho de su criterio. Se llama El Valle de Richard, es del autor Michael Deforge, que por cierto, si quienes seáis de Barcelona o alrededores, o quienes vayáis a ir al Graf, vais a poder verle en el Graf. Como digo, es de la editorial Barrett, la traducción es de Esther Cruz Santaella, y es un cómic muy loco, muy underground, pero en el que subyacen un montón de temas muy interesantes que se deslizan ahí entre estas viñetas tan gamberras, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Mirad, hay un valle en el que vive una secta, y en esa secta conviven animales y personas. Y en esa secta, que está liderada por un tal Richard, de una manera mesiánica, este Richard tiene unas reglas como muy duras o muy fijas, y muy aleatorias también, para la convivencia. Entonces, bueno, pues por un incidente que hay en esta comuna, en esta secta, un grupo de animalillos es expulsado de su idílica vida campestre de adoración del líder, que es Richard. Entonces, este grupo de animalillos, que bueno, pues es un mapache que está loco perdido, hay una ardilla que bueno, es muy juguetona, hay una araña que quiere ser modelo, en fin, una cosa muy loca. Pues este grupillo es expulsado de ese valle y tiene que irse a vivir a la ciudad. Entonces, en la ciudad por una parte descubre la libertad de no vivir bajo las normas de Richard, pero por otra parte descubren la soledad y la vida sin protección, y descubren las dificultades, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que se enfrentan a una ciudad que es muy real, porque es una ciudad que tiene los problemas que tienen muchas de nuestras ciudades. La gentrificación, la masificación, etcétera, etcétera. No os voy a contar muchas más cosas porque tampoco quiero desvelar algunas sorpresas del libro, pero es muy interesante cómo este libro, desde el humor y desde el gamberrismo, deja claro cuáles son algunos de los problemas más grandes que tenemos como sociedad y como ciudades. Así que, bueno, pues me parece una manera muy interesante de abordar temas complejos a través del humor y a través de este tipo de cómics que son así tan gamberros y tan originales. Y bueno, estos son los libros de los que yo os quería hablar hoy. Espero que os hayan parecido interesantes. Dejadme algún comentario de si este vídeo os ha animado a leer algunos de ellos. Y nada, pues que os mando un abrazo muy grande y que nos vemos en unos días por aquí. Que paséis muy buena semanita.